Invitarles a abrir sus Biblias, en el capítulo 17 de Mateo 17. Amén. Mateo 17. Amén. Ya lo leemos. En el nombre del Señor. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Diga conmigo, al monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y vamos a ir a la lectura, a seguir la lectura en el versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Oramos al Señor. Amén. Amoroso Padre, nos dirigimos a ti, Señor, en este minuto, orando, Padre, para que puedas hacer en nuestros corazones, Señor, el milagro, Padre, de poder abrir nuestra mente, nuestro corazón a la verdad, a tu verdad, esa verdad que nos hace libres, Señor. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y no es suficiente solo con escuchar la verdad. Para que seamos libres, Señor, necesitamos recibir esa verdad en nuestros corazones. Derriba, Señor, en nosotros todo argumento que se opone a tu verdad, que se opone a tu revelación. Derriba, Señor, toda altivez, Señor, en nuestros corazones, que no nos permite humillarnos delante de Cristo y reconocer nuestra necesidad de ti, Señor. Derriba en nosotros, Señor, todo ese orgullo, Señor, con el cual creemos que todo lo que tenemos lo hemos logrado por nosotros mismos. Cuando tu palabra dice, Señor, que todo viene de ti, Señor.
Derriba, Señor, toda altivez, todo conocimiento, Señor, que se levanta en contra de Cristo, en contra de tu revelación, Señor. Abre nuestros corazones a tu verdad. Abre nuestras mentes, Señor, a tu revelación para que tu palabra cale profundo, Señor, y haga en nosotros la obra para la cual tú la enviaste en este día, Señor. Bendícenos, Señor, amado, en tu presencia. Señor, reprendo todo espíritu de distracción y cualquier espíritu con el cual el enemigo quiere desenfocarnos, Señor, de la obra tuya en este lugar, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han llegado acá. Y te pido, Señor, la porción para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga, amados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Cuando leí esta palabra, saltó rápidamente delante de mis ojos esta última declaración del Señor que leímos ahí en el versículo 20. La última parte del versículo 20 aparece como una verdad que el Señor revela a mi vida para este tiempo. Y nada os será imposible. Y nada os será imposible. Rápidamente el Señor confronta todos mis temores, todos mis miedos, todas aquellas cosas con las cuales en el caminar del Señor y en la vida natural se han ido estableciendo en mí como imposibles. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido en su vida, cristiana o no, este tipo de luchas y de batallas en el cual ustedes lo dieron todo, lo creyeron todo, pero finalmente en el objetivo de la lucha, no digo en el proceso, sino que lo que es el objetivo que queríamos lograr y alcanzar, fracasamos. No sé si me doy a entender. Pero hay momentos en que creemos que algo es de Dios para nuestras vidas y lo creemos con todo nuestro corazón y peleamos y luchamos una batalla entre comillas espiritual, oramos, le pedimos al Señor y lamentablemente la realidad nos azota, nos golpea, nos derriba y entonces aparece la palabra imposible. Imposible. Yo he tenido varias de esas batallas. He tenido varias de esas derrotas. No todo ha sido derrota en la vida cristiana, pero sí he tenido mis derrotas. Y esas derrotas, hermanos, en las cuales literalmente uno queda en el suelo. Queda en el suelo, teniendo al Señor. Creí, oré, luché por un milagro. Pero se perdió esa batalla. Y es muy difícil pararse después. Es muy difícil pararse. Dice la palabra del Señor que delante del Señor cae su siervo y delante del Señor se levanta, ¿verdad?
Y por eso que también el Señor dice, no juzguemos al que cae, porque delante del Señor cae, si es siervo del Señor, delante del Señor cae, y delante de su Señor también será levantado. Y dice que también el justo cae 7 veces y el Señor también lo levanta 7 veces, ¿verdad? Tenemos algunas caídas en nuestra vida en cuanto a la fe, a eso me refiero, ¿verdad? En cuanto a la fe. Y esas cosas nos pasan la cuenta. Nos pasan la cuenta porque esa derrota, para poder levantarnos después y seguir, tenemos que procesar y tenemos que digerir esta derrota. La tenemos que adaptar a nuestra doctrina, a nuestra teología, a lo que nosotros conocemos del Señor. Y empezamos a preguntarnos, Señor, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? ¿No sería el tiempo? Aparte del orgullo dañado, aparte de ese orgullo dañado, nuestra fe se resiente, queda resentida, porque creímos, porque esperamos, porque creíamos estar haciendo lo correcto, pero no, lo voy a decir así, no funcionó. No nos funcionó para el objetivo que nosotros estábamos persiguiendo. Así que de esta manera vamos construyendo una idea, una teología propia, a partir de nuestras experiencias, y cada uno de nosotros, a partir de estas derrotas, tenemos ciertos puntos en los cuales ciertos puntos, ciertos flancos que son imposibles. Son imposibles. Pero veo en esta palabra una luz de esperanza. Veo en esta palabra una mano de parte del Señor para ordenar nuestros corazones, para ordenar nuestros pensamientos, e incluso para ordenar nuestra fe. Porque para Él no hay nada imposible. Porque la palabra del Señor dice que para el que cree nada es imposible, todo es posible para el que cree. Pero aún así, por nuestras experiencias, creemos en el Dios que todo lo puede, pero nosotros tenemos nuestros imposibles. Nosotros tenemos nuestras barreras. Nosotros tenemos, sí, para Dios todo es posible, pero... Y tenemos nuestros peros. Entonces, nuestra fe se convierte en una fe condicionada. Nuestra fe se convierte en una fe limitada no por el poder de Dios, sino que está limitada a nuestras experiencias. Como yo creí, como yo oré, como yo ayuné por esto y no me resultó, entonces sí, mi fe funciona para todo esto, menos en esta parte. Y creo que cada uno de nosotros tenemos en el caminar del Señor una cantidad de fracturas en este mismo sentido. Aquellas cosas que creímos, aquellas cosas por las que nos jugamos, aquellas cosas por las cuales dimos batallas espirituales con oración, con ayuno, con fe, pero que no resultaron. Pero aquí la palabra del Señor, hermano, me trae una tremenda luz de esperanza. Primero para estos discípulos que habían fracasado, para estos mismos
discípulos que recién habían fracasado. Mira qué bueno, mira qué necesario es venir al Señor después de un fracaso. Qué necesario es venir al Señor después de que ha sucedido algo que nosotros no comprendemos. Es venir al Señor. Dice que Jesús, luego que bajó del monte, ese monte donde sucedieron cosas tan extraordinarias allá arriba, bajó del monte y se acercó. Dice que estaba la gente, había una multitud de personas. Este relato está escrito en los 3 evangelios sinópticos: Mateo en el capítulo 17, Marcos me parece que es el capítulo 6, y en Lucas creo que es el 7. Está en los 3 evangelios relatados, y cada uno de ellos nos da una visión, un enfoque. Así que voy a hablar cosas que están en los 3 evangelios. Dice que se acercó, bajó y se acercó y llegó a donde estaba el gentío. Marcos dice que había una multitud y que estaban contendiendo, estaban discutiendo con los discípulos. Resulta que claro, la gente vino a buscar al Señor, y como el Señor no estaba, empezaron seguramente a urgir, a presionar a los discípulos del Señor, los que estaban ahí, que eran los 12 menos ¿quiénes? ¿Quiénes no estaban en ese grupo? Pedro, Jacobo y Juan, porque ellos eran los que estaban con el Señor en el monte. Entonces los que no estaban en el monte, los que se quedaron en el valle, los que se quedaron abajo, empezaron a ser presionados. Esto me lo imagino yo. Empezaron a ser presionados por la gente que buscaba a Jesús. Y los empezaron a presionar. Ustedes son los discípulos, así que ustedes tienen que tener una respuesta. Así que ustedes oren, ustedes sanen, ustedes hagan los milagros, liberen. Y empezaron a presionarlos, y seguramente los discípulos, con su mejor disposición, con todo su amor, trataron en sus fuerzas, en lo que ellos habían experimentado con el Señor ya, cómo ellos habían visto al Señor hacerlo, y dijeron: mira, pero si el Señor, me lo voy a imaginar, si el Señor, Tomás, ven, pero mira, tú puedes hacerlo. Acuérdate cómo lo hizo el Señor. El Señor lo llamó, le puso las manos, oró y dijo: Padre, te doy gracias porque lo sanaste, y ya estaba listo. Así que tú haz lo mismo. Y seguramente los discípulos, presionados por la multitud, presionados también porque también querían hacer un bien, querían ser útiles, trataron de repetir lo que el Señor hacía. Y fracasaron. Entonces Marcos, en el Evangelio de Marcos, dice que estaban discutiendo, y llega el Señor y les dice: ¿y qué discutís? ¿Y qué discutís? Y alguien dice: es que tus discípulos no pudieron sanar a este muchacho. Y entonces Jesús, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? Tráiganme al niño acá, al muchacho. Y dice que el Señor reprende al demonio que estaba ahí. El muchacho fue sano, fue libre. Y los discípulos, me imagino que los discípulos, por un lado, ¡ay, qué bueno que llegó el Señor! Pero por el otro lado, quedaron avergonzados, quedaron humillados, quedaron, yo creo que con más dudas que alegría. Dice que no tardaron
en buscar al Señor. Cuando lo vieron medio desocupado, lo abordaron, fueron donde Él y le dijeron, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos? Tanto que oramos, tanto que luchamos, tanto que ayunamos, tanto que hicimos y no pudimos. El Señor les da una palabra de esperanza, les da una palabra de fe. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Pero esto lo veo como una promesa. Esto lo veo como una promesa. Directa para ellos. Directa para los que habían fracasado. Es una promesa para los que estaban avergonzados, para los discípulos que acababan de fracasar y estaban en el suelo. Porque aparte de haber hecho algo que no tuvo un resultado, tuvieron que soportar, ¿verdad?, a toda esa multitud que los presionaba y que discutía con ellos hasta que llegó el Señor. No pudimos. No tuvimos la fe. No sé qué nos faltó. Fracasamos. Pero el Señor les viene a decir, esto es hoy día. Pero si tuvierais fe como un grano de mostaza, y la tendréis, aleluya. Porque estos mismos discípulos amados que hoy día estaban avergonzados en el suelo y siendo presionados, en el libro de los Hechos dice que el Señor hacía milagros extraordinarios por mano de los apóstoles, aleluya. Ellos no solamente hacían milagros, sino que el Señor por medio de ellos hacía milagros extraordinarios. Amados, que nuestros fracasos no determinen lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Que nuestros fracasos no se conviertan en los no puedo, que no se conviertan en el no. O sí, si es que yo no puedo, bueno, yo no puedo, pero para el Señor no hay nada imposible. Tenemos tanto no en nuestra vida. Nos limitamos tanto en lo que podemos o no podemos alcanzar. Nuestro pasado, hermano, nos limita tanto. Y Dios quiere este día borrar todos esos no. Y escribir en nuestro corazón, y nada os será imposible. Borrar tus experiencias, tus miedos, tus temores, tus imposibles, y escribir, y nada te será imposible. Nada te será imposible. Y es cuestión de fe, pero es cuestión de conocimiento, es cuestión de dónde estamos y qué es lo que hacemos. Yo veo tres cosas tremendas acá para compartirles. En este momento, en este Mateo 17, estos discípulos no pudieron. Pero a estos mismos discípulos que después el Señor los llama apóstoles, en Mateo 28, aleluya, les dice, por tanto id
ser discípulos a todas las naciones. Dice, yo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y si en Marcos 16, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Aleluya, hablarán en nuevas lenguas. ¿Sabe qué veía yo, hermano? Que es tan importante sanar nuestros corazones delante del Señor para no estar limitados ni limitar el poder de Dios a través de nuestra vida. Estos discípulos fracasados, estos discípulos que ahí estaban fracasados, yo creo que escondidos, viendo todo lo que pasaba, viendo todo lo que hacía el Señor. Y ellos decían, pero ¿por qué yo no pude? ¿Pero por qué no pude? ¿Pero por qué no pude? Pero el Señor les dice, tranquilos, ustedes van a poder, aleluya. Ustedes van a poder, llegará el día, llegará el momento en que van a poder, pero es necesario que sanemos nuestros corazones de nuestros fracasos, para que podamos hacer la obra que el Señor quiere hacer hoy día y mañana con nosotros. ¿Cuántos no tenemos? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos imposibles tenemos en nuestra vida? Muchos. ¿Y saben qué es lo que es un imposible? Es una idea a la cual nosotros decimos, no, por ahí no voy. No, por ahí no voy. Ahí no creo que el Señor vaya. No, yo no creo en eso. Yo no creo que el Señor sane. Hay gente que dice eso, que no cree. Hay iglesias y hay denominaciones que no creen que Dios sane, que Dios obre sanidades hoy día. Yo no creo que Dios libere, yo no creo que Dios prospere, yo no creo que en los dones del Espíritu Santo, yo no creo. ¿Y sabe qué? Es tan difícil que Dios pueda obrar a través de un no creo. Porque para que Dios pueda obrar, necesita fe. ¿Por qué no pudimos? Por nuestra poca fe. El Señor no le está diciendo, ustedes nunca podrán, sino le está diciendo, y nada os será imposible. ¿Pero cuándo? Cuando alimenten su fe, cuando tengan más fe que la que tienen. No dice, esto nunca lo podrán hacer, sino dice, cuando llegue el momento, tendrán la fe para trasladar los montes, aleluya, y nada os será imposible. ¿Me puede dar un aplauso al Señor, amada iglesia? Es que yo veo esta conexión. Discípulos fracasados, apóstoles fracasados, avergonzados, humillados, por no haber podido sanar a ese muchacho. Pero a esos apóstoles fracasados, el Señor les dice, llegará el momento en que tengan la fe para trasladar las montañas y nada les será imposible. Eso saltó así. Es como que me hubiera pegado un martillazo con la palabra, hermano. Y nada os será imposible. Aleluya. Quería compartirle 3 cositas respecto de esto. Número uno, las batallas que peleamos en los valles no se ganan en los valles,
se ganan en las alturas. Es que, ¿cuáles eran en este pasaje? ¿Cuáles eran los discípulos fracasados? Los que nunca subieron al monte. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Puedes tener buena doctrina, puedes tener buena enseñanza, puedes saberte la Biblia de memoria, puedes tener el curso básico o intensivo, ¿verdad?, avanzado de liberación y de guerra espiritual, pero separado de Él nada podemos hacer. Los discípulos avergonzados, los discípulos humillados, los discípulos fracasados fueron los que se quedaron en el valle, no fueron los que subieron al monte con Él. Porque yo me imagino cómo regresó Pedro, Juan y Jacobo. Ellos no tenían dudas acerca del Señor. Ellos no tenían dudas acerca del poder de Dios. Ellos habían estado en el monte con el Señor, ahí donde el Señor se transfiguró delante de ellos. Vieron maravillas, vieron resplandecer el rostro del Señor, cómo toda su ropa se convertía en una ropa blanca y resplandeciente. Vieron cómo se le apareció Moisés y Elías, aleluya, vieron maravilla y escucharon la voz del Padre: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Así que la palabra de la falta de fe no era para esos tres que estaban con el Señor en el monte. Nuestros fracasos, hermano, la mayor parte de nuestros fracasos en la vida tienen que ver con nuestra falta de comunión con el Señor. Amén. Con nuestra falta de subir al monte. Porque en el monte es donde Dios se revela. Amén. En los valles donde se dan las peleas, pero en los montes es donde Dios se revela. No sé si te recuerdas ese pasaje ahí en Números, me parece, donde hay una batalla, aparecen los amalecitas, ¿verdad? Y está Moisés y está Josué, y le dice Moisés a Josué: prepara el ejército, tú pelea acá, prepara el ejército y enfréntate a los amalecitas, y yo subiré al monte. ¿Se recuerda qué pasaba en el monte? Cuando Moisés levantaba los brazos, venía poder y fuerza sobre los israelitas y ganaban. Cuando Moisés se le cansaban los brazos y le bajaba, entonces se debilitaban los israelitas y empezaban a ganar los enemigos. Lo que pasa en el monte es muy importante. Lo que pasa en el monte, aleluya, determina tu victoria en el valle. El valle son los lugares de batallas. El valle son los lugares donde se dan los choques. El valle son lugares peligrosos para nosotros. Dijo David, ¿verdad?, el salmista, en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El que conoce a Dios en el monte, el que tiene una revelación del Señor en el monte, el que busca y tiene una búsqueda del Señor, no temerá cuando anda en el valle de sombra y de muerte. Pero hay valles, hermano, donde nuestra vida corre peligro, y corremos peligro, hermano, porque no vamos con la fe. Nuestra fe se fortalece en la comunión con el Señor. Cuando digo monte, me estoy refiriendo a esos tiempos, a esos tiempos de dedicación para estar con el Señor, en la presencia de Dios, porque ahí somos fortalecidos. Esos tiempos de oración,
con el Señor, esos tiempos en que nuestra fe es fortalecida en la oración, la adoración, en la lectura o el estudio de la palabra. Esos tiempos de comunión con el Señor son absolutamente necesarios para tener una vida victoriosa. Es que eran discípulos, eran apóstoles, pero fracasaron porque no habían estado con el Señor en el monte. Pero después el Señor los usa. Número 1, nada podemos hacer sin el Señor. Nuestra vida en el valle tiene que ser en la vida, en lo cotidiano, en el trabajo, en lo que haces, en la casa. Nuestra vida en el valle será victoriosa si tienes una vida en el monte. Si tienes comunión con el Señor. Si hay comunión con Dios, vamos a ver las cosas maravillosas. Es que no podía ser de otra forma, hermano. ¿Cómo después de una visión como la que tuvieron los apóstoles Juan, Santiago y Pedro, ellos venían llenos de fe después de esa experiencia? ¿Se recuerda cuando dice la Biblia que Moisés subía al monte? ¿Cómo bajaba? O entraba al tabernáculo, ¿verdad? ¿Cómo salía? Dice, su rostro resplandecía. Tenía que ponerse un paño, un velo delante de él por causa de ese resplandor que tenía. Es que cuando estamos con el Señor somos fortalecidos. Somos fortalecidos, somos alimentados, somos nutridos, aleluya. Y esa es la base para poder triunfar, para poder enfrentar las luchas, las batallas diarias de la vida. Búsqueda del Señor, intimidad con Dios, conocimiento del Señor. Eso nos va a fortalecer. Amén. Esa palabra tan sanadora del Señor. Hoy fracasaste, ayer fracasaste, pero si le buscas a Él, si alimentas tu fe, buscando del Señor en su presencia, nada te será imposible. Número 2, la segunda cosa que quiero compartirles, hermanos, es que a veces peleamos y luchamos mal nuestras batallas. A veces peleamos con los síntomas y no con la raíz del problema. A veces no tenemos discernimiento, hermano, de con qué o contra qué estamos luchando. La fe es simple, pero no es simplista. Ayúdame, amor, ya que te paraste, aleluya. Debemos de tener fe, y una fe simple, una fe sencilla, pero no una fe simplista. Una fe simplista sería aquella que solamente ve una parte, que lo ve todo fácil. Bueno, si el Señor lo va a hacer, que lo haga. Si es la voluntad del Señor, si esa es la voluntad del Señor, bueno, el Señor hará. Y uno no hacer nada. Dice añadid, eso es segunda de Pedro, ¿verdad? No me acuerdo qué capítulo. Dice añadid a vuestra fe virtud.
A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, poder. Hermanos, esto no podemos quedarnos solamente en que hay que creer, que la fe es solo creer. Y creer, y declarar, porque si declaro esta ley, ¿verdad? La atracción, que si declaro, que si yo digo, que si yo proclamo, entonces decreto le dicen en el mundo, decreto le dicen en el mundo, que si yo decreto esto, entonces se hará, porque si yo lo digo, entonces las energías van a hacer que las cosas funcionen. No, hermano, eso es simplismo. Eso no es así. Esto es más complicado que solamente energía. Aquí hay dos reinos peleando por tu vida: Cristo, que te salvó, y el diablo, que te embarró. Pero Cristo metió su mano para sacarte del barro y levantarte y lavarte y hacerte una nueva criatura para que camines en propósito y en prosperidad. Esto no es cuestión de energía, esto es cuestión de reinos. Esto es una cuestión de reino. Entonces, hermanos, mire, el muchacho dice que era lunático. En la antigüedad se le llamaba lunático aquellas personas que manifestaban una epilepsia, porque se entendía que de acuerdo con determinadas fases de la luna, entonces el niño estaba más propenso a manifestar estos ataques de epilepsia. Y lo veían como una enfermedad. De hecho, dice el papá, le dice a Jesús: he traído a mi hijo a tus discípulos y no han podido sanarle. Como si nosotros pudiéramos, ¿verdad? Yo no soy doctor para sanar a nadie. No soy doctor. Yo no sano. El que sana es el Señor. Él es el que hace la obra, no yo. No han podido sanarle. Y Jesús habla con él. ¿Y qué tiene tu hijo? Dice, ¿cómo es? Lo voy a leer. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, sufre, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y la traje a tus discípulos, pero no la han podido sanar. Entonces, a veces nosotros tratamos las situaciones, las tratamos de forma superficial, o las tratamos sin revelación, o las tratamos sin conocimiento. Tomamos las cosas de forma superficial, sin profundizar. Y nuestros imposibles en la vida, nuestros imposibles en el matrimonio, en la casa, con los hijos, en la vida laboral o en los estudios, nuestros imposibles muchas veces tienen que ver con la falta de conocimiento en cuál es la raíz del problema, dónde tratar o cómo tratar el problema. Y muchas veces terminamos tratando tratando solamente los síntomas
en lugar de tratar con los problemas de raíz o con los problemas de fondo. Seguramente los discípulos y el papá también, y la gente, sánalo, 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 y pondrán las manos sobre los enfermos y van a sanar. Dice que Jesús le dijo: tráiganmelo acá, tráiganmelo acá. Y Jesús reprendió al demonio que estaba en este muchacho. O sea, no era solamente una enfermedad. Esa enfermedad la estaba causando un demonio. Esa enfermedad no se le iba a ir tomando antibióticos, porque la causa raíz era una causa espiritual. Para que haya un demonio en la vida de alguien, tiene que haber una puerta que se abre para que ese demonio entre. Si no, ningún demonio no puede entrar. Cuando uno empieza a ver situaciones raras en la casa o en una persona o en mi vida, yo me empiezo a sentir extraño. Entonces tengo que pensar qué puertas están abiertas y no empezar a echarle la culpa a los demás. ¿Cuál es la puerta que está abierta? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un enemigo que es Satanás. Y ese enemigo es un enemigo que tiene un ejército. Si logró convencer a la tercera parte, a la tercera parte de los ángeles de rebelarse contra Dios, y cuando Dios lo saca del cielo, lo saca a él con la tercera parte de los ángeles, entonces esos ángeles se convierten en ángeles caídos. Para que ya no diga más, si parece un ángel caído del cielo. ¿Saben lo que es un ángel caído del cielo? Es un demonio. Y la gente cree que una persona bonita es un ángel caído del cielo. Esos demonios, esos espíritus inmundos, están para atormentar a la gente. Y había un demonio en la vida de este muchacho. Y no lo estaban abordando espiritualmente. Lo llevaron a que Jesús o que los discípulos lo sanaran. Bueno, ya que no está Jesús, ustedes háganse cargo de este muchacho, sánenlo. Pero no pudieron, porque en él había un demonio. En el reino de las tinieblas hay grados. Hay grados. Y este demonio estaba dentro de este joven. Era este demonio el que finalmente provocaba en este joven los ataques epilépticos y lo arrojaba al fuego. Imagínense cuántas veces este muchacho habrá caído al fuego, todo quemado, el pobrecito hermano. O al agua, para ahogarlo, para matarlo. Y a veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta que nuestros imposibles o que situaciones extrañas en nuestra vida, que se repiten y que se repiten y que se repiten y que siempre es lo mismo, ¿no será que le hemos abierto una puerta a Satanás? Le hemos abierto una puerta al diablo y este demonio entra. Y este demonio ha venido a tomar lugar, ha venido a tomar terreno en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra casa. Porque si no, ¿cómo lo explicamos?
dice el gentío estaba enojado, estaba molesto, retando a los discípulos. ¿Por qué no pudieron hacerlo? ¿Por qué no pudieron liberar o sanar a este muchacho? No iban a poder hacerlo. Primero, porque había un demonio ahí. En Marcos, el Señor habla con el papá y le dice: ¿crees? Y él le dice: sí, ayúdame a creer, ayuda a mi incredulidad, mi fe. O sea que a veces, hermano, también está. Es que este tema, a veces nosotros transmitimos cosas a nuestros hijos y Dios tiene que tratar con nosotros como padres, primero para sanar, después a nuestros hijos. Hay cosas que son de raíz. Hay cosas que son de raíz, hermano. Si no vemos las raíces, si no analizamos, si no estudiamos qué está pasando, no le preguntamos al Señor, vamos a caer en conclusiones insensatas. Dios no quiere, no, Dios no me ama, o Dios no existe. Hay algo que tenemos que hacer nosotros. Jesús está mostrando que hay cosas que son naturales, que tienen una manifestación natural, pero que en el fondo son espirituales porque se le han abierto puertas al enemigo. Y para cerrarlo, ¿cuándo abrimos puertas al enemigo? El pecado en nuestra vida y en nuestra casa le abre puertas a Satanás para que entre. Y lo último que quería compartirle, hermano, respecto de esto, nada será imposible. Tal vez haya muchas cosas más que compartir. Que el padre, el papá de este muchacho, entendió que la sanidad de su hijo dependía de él. Hay algo que tengo que hacer yo como padre para que mis hijos y mis generaciones sean bendecidos. Y no se trata de mandar a nuestros hijos a la iglesia, sino que es que nosotros tenemos que ser ejemplos de fe que nuestros hijos puedan imitar. Tenemos que ser ejemplos de vida para nuestros hijos en el Señor. No solo mandarlos a la iglesia, no solo mandarlos a orar o a que lean la Biblia. Tenemos que ser verdaderos ejemplos para nuestros hijos si queremos que nuestros hijos sean sanos y sean libres. Si queremos que nuestras generaciones sean sanas, tenemos que empezar por nosotros. Así que tomó a su hijo, yo no sé cómo lo habrá llevado, pero tomó a su hijo y lo llevó. Y sabe, es que esto es tremendo. Porque lo llevó a los discípulos. Amén. Yo me siento uno de los discípulos del Señor. Me siento como uno de los discípulos en esta escena. Yo como pastor soy como uno de los discípulos del Señor. Y le trajeron al niño, al joven, lo trajeron a los discípulos, y los discípulos no pudieron sanarlo. Bueno, no me importa que digan que yo no puedo sanar, aleluya. Está de acuerdo con mi teología. Yo no sano, es el Señor el que sana. Y nos puede usar a nosotros, pero al final es Él el que lo hace. Aleluya.
Y lo trajo entonces a los discípulos, como no estaba el Señor. Y no resultó. Y ¿sabe qué? Y ahí se armó la tole. La discusión. Pero ustedes, como ustedes son un fraude, ustedes engañan a la gente. ¿Cómo dicen que Dios sana y no sana? Y por ahí los discípulos, bueno, pero ¿qué le voy a hacer? Si el Señor es el que sana y ya debería estar de vuelta, pero no ha llegado. Y ahí discutiendo, y de repente el Señor, y estaban metidos en esa discusión, analizando las causas del fracaso, discutiendo quién tiene la culpa, discutiendo que son unos chantas, engañadores, ladrones, que la religión lo único que sabe es para sacar plata y bla, bla, bla. Y en eso, hermano, en eso aparece el Señor. ¿Y sabe? Todos estaban metidos en esa discusión, pero el padre de ese muchacho salió de la multitud, corrió donde el Señor y se postró a sus pies. Aleluya. ¿Sabe qué veo? Que para poder llegar a tener esa fe de hacer y de que se haga en nuestra vida lo imposible, vamos a tener que romper patrones, tradiciones, formas, filosofías. Mi forma, no es que esto tiene que ser así, no es que yo creo que tiene que ser así, de esta manera. No, ¿sabe? Si lo único que vale es lo que el Señor dice. El Señor no se mueve por esas cosas. Nadie le sacó un milagro al Señor diciéndole, es que tú lo tienes que hacer porque yo creo que esto es así. Los que le sacaron un milagro al Señor corrieron, se postraron, le adoraron y le pidieron misericordia. No es tu derecho, no es mi derecho, es la misericordia del Señor la que nos levanta y nos salva. Cuando todos están enfocados en reclamar, cuando todos están enfocados en culpar, por supuesto que nadie se culpa a sí mismo. Cuando fracasamos, lo más fácil es culpar a los demás. Pero este hombre no se quedó en el reclamo, no se quedó en la discusión barata, no se quedó en la contienda con los apóstoles, con los hermanos o con la familia o con los que están ahí. No, este hombre salió de la multitud y fue a encontrarse con el Señor. Y yo bendigo al Señor por eso. Bendigo al Señor porque en la palabra yo veo que aquellos que destacaron en la fe fueron aquellos que hicieron algo diferente, que salieron de la multitud, que no siguieron la tradición. Aleluya. Dice que Jesús iba caminando camino a Jericó. Dice que había un ciego junto al camino y que clamaba, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesús pasó, lo miró para atrás y le dijo a los discípulos, tráiganmelo acá. Y llegaron los discípulos donde estaba el ciego, Bartimeo me parece que se llama, y le dicen, ten fe, el Señor te llama. Él te llama.
Y dice que Bartimeo se paró, soltó su capa y empezó a caminar hacia el Señor. Aleluya. El Señor lo sanó, pero Él hizo algo diferente. Aleluya. Hizo algo distinto. Esa capa era la capa que lo identificaba como ciego. Cuando los apóstoles le dicen, Él te llama, ten fe, Él tuvo fe y dijo, esta capa ya no me sirve más, ya no seré más ciego, chao capa. Y fue donde el Señor lo sanó. Y dice la palabra que cuando el Señor lo sanó, Él comenzó a seguir a Dios. Aleluya. Dale tu aplauso al Señor, amado. Aleluya. No sé si te acuerdas de ese hombre chiquito. Era un hombre chiquitito así. Subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por ahí. Zaqueo. Mira, entre una multitud, ¿con quién Jesús se fue a su casa? ¿A la casa de quién fue? Fue a la casa de Zaqueo. Porque Zaqueo, como era chiquitito, ¿cierto? Tal vez en comparación a toda la gente, él dijo, a mí nunca me va a ver el Señor. Si yo soy chiquitito, ¿cómo me va a ver? ¿Y sabe qué se le ocurrió? Subirse a un árbol. Y yo no sé, era un hombre viejo. Dice que era cobrador de impuestos, así que el hombre vestía bien, vestía de seda, de lino, ¿verdad? Vestía bien. Pero ese hombre elegante, de seda, de lino, subido ahí arriba de ese árbol para ver al Señor, tiene que haber llamado la atención del Señor. El Señor puso sus ojos en Zaqueo y le dice, Zaqueo, bájate, apúrate, que voy a tu casa contigo. Esta noche voy a ir a cenar a tu casa. Aleluya. Los leprosos, esos leprosos que fueron limpiados, ¿sabe? Dice que los leprosos, se enseña que los leprosos, cuando se acercaban a la gente, no podían estar a determinada distancia de las personas, no podían acercarse y tenían que gritar, leproso soy, para que la gente tuviera cuidado y nunca se acercara a ellos. Pero en lugar de gritar, leproso soy, se acercaron al Señor y empezaron a gritar que el Señor tuviera misericordia y los limpiara. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea Dios. ¿Sabes qué? Tu actitud es muy importante. Dejemos esa actitud lastimera. Dejemos esa actitud de no soy nada, no soy nadie. Que el Señor, ¿cómo va el Señor? Va a poner sus ojos en mí si ya soy viejo, si soy demasiado joven. Porque eso pensamos. Cuando yo era demasiado joven, yo decía, no, soy demasiado joven, nadie me va a tomar en cuenta. Ahora que soy viejo, no, ya no tengo fuerza. Que si soy gordo, que si soy flaco, que si tengo fuerza, que si no tengo fuerza. Dejemos esas cosas de lado, amado. Aleluya, salgamos de nuestro statu quo, salgamos, hermano, de nuestro molde, de nuestro esquema. Mostrémonos delante del Señor. El Señor puede hacer algo en tu vida hoy día, tal como tú estás. Todo el que vino al Señor fue tocado, fue sanado, fue transformado. Pero ¿sabe? Todos los que recibieron algo del Señor tuvieron que tener fe. El que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador. Es difícil esa palabra. Galardonador de los que le buscan. Déjate de tu actitud. No sé, si el Señor me quiere, me va a sanar. Búscalo. Busca a Dios, hermano. Busca al Señor. Cuando haya un llamado, ve, pasa. ¿Por qué tenemos esa actitud? Si el Señor me quiere bendecir, me quedo aquí. Pasa. Levanta tus manos. Busca a Dios. Aleluya. Porque Él es galardonador
Y ¿sabes qué? Nuestra vida ha estado marcada y está marcada por nuestros fracasos. Pero ya no tiene por qué seguir siendo así. Si Él está aquí, el monte está acá, aleluya. Dice, no nos hemos acercado al monte del pacto antiguo, a ese que temblaba, a ese que tenía miedo, a ese que había terremotos y que había un fuego que nos iba a consumir. No, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, al trono del Señor, del Dios vivo, al Dios del nuevo pacto, a los ángeles que cantan, aleluya, y a los espíritus de los santos que se van haciendo perfectos. Este es el monte del Señor. La presencia de Dios está aquí, amado. Cambiemos nuestra actitud. Démosle vuelta a la hoja a nuestros imposibles, o saquemos de nuestro corazón la página de nuestros imposibles y creamos que hoy es un nuevo día para renovar nuestra fe en el Señor. Aleluya. Ya lloramos por nuestros imposibles, ya lloramos por nuestros fracasos, y sabe, nos hemos detenido mucho tiempo por nuestros fracasos. El fracaso de Israel al tomar la tierra prometida en una primera instancia, porque no le creyeron a Moisés, los llevó a dar vueltas en el desierto por 40 años. Enfrentemos nuestros fracasos. Enfrentemos nuestras debilidades. Entendamos que fue falta de fe, que fue falta de conocimiento de Dios, o que fue falta de estar en el monte con el Señor, aleluya, porque ahí el Padre da revelación, ahí el Padre tiene poder, ahí el Padre tiene unción, ahí el Señor, aleluya, habla, en el monte habla el Señor, aleluya, y nos da las respuestas. Pero ya dejemos de dar vueltas y creamos esta palabra. Cuando tengas fe, cuando estés en el monte, cuando estés con el Señor, aleluya, recibirás la fe, recibirás la fe, recibirás del Señor la fe. Ese encuentro, ese conocimiento del Señor te dará la fe que necesitas para incluso trasladar montes. Y nada te será imposible. Nada te será imposible. Amados, hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Y yo quiero invitarlos a enfrentar sus imposibles, como lo hizo el padre de este muchacho. Tuvieron una oportunidad fracasada, sí, pero ahora está el Señor acá. Mis fracasos, mis imposibles tienen que ver con mi falta de fe y con mi falta del Señor, pero ahora está el Señor acá. Pero ahora está el Señor acá. Levántate y ven al Señor. Reconoce tu necesidad de Dios hoy día. Reconoce tu necesidad del Señor, porque muchas veces, hermano, nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje, nuestros años en el Señor o en la iglesia nos hacen caminar sin Él, sin necesitarlo a Él. Pero este día el Señor te está hablando de imposibles, así que te invito a acercarte a Él. Te invito a traer tu imposible delante de Dios. Te invito a comenzar a vivir sin límites y sin imposibles en el Señor, enfocando nuestros ojos, como lo hizo Israel, a la tierra prometida, a lo que el Señor preparó para mi vida. Ya no voy a seguir dando vueltas en el desierto. Ya no vamos a seguir dando vueltas en el desierto.
el Señor le dijo a Josué: Josué, levántate, porque mi siervo Moisés ha muerto y ustedes han estado demasiado tiempo en este desierto. Prepárate, levántate y haz caminar a mi pueblo hacia la tierra prometida. Amados, ya no miremos más imposibles. Ya no le demos más poder a Satanás. Ya no nos mantengamos en una actitud de observación